como hemos platicado a lo largo del programa del día de hoy se inician en San Lázaro las audiencias para la conformación de la Guardia Nacional. Este día están convocados en San Lázaro gobernadores de las entidades federativas y en días subsecuentes habrá especialistas, miembros de organizaciones de la sociedad civil para hablar de este tema. La Guardia Nacional, que es lo ha dicho el presidente López Obrador, la principal estrategia del actual gobierno para hacer frente a la crisis de inseguridad que está viviendo México. Vamos a platicar al respecto con Víctor Manuel Sánchez Valdés, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad pública, con quien hemos conversado ya en otras ocasiones en el programa. Él escribe en la revista Nexos un interesantísimo artículo, se lo recomiendo mucho, Nexos de enero, Seguridad Pública en el Mundo, ¿quién está al mando? Hace un análisis en realidad fantástico y muy pertinente de cómo operan los cuerpos de seguridad en diferentes países, los cataloga en cuatro grupos, y vamos a platicar con él al respecto, cuál es su expectativa de estos foros, de estas audiencias, y también sobre el artículo que escribe. Víctor Manuel, te saludo, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Oscar? Buenos días a ti y a tu auditorio. Feliz año y gracias por estar con nosotros. Gracias, igual feliz año. Bueno, tú dices en el artículo, en síntesis, que la tendencia mundial es hacia los cuerpos civiles de seguridad pública, en los que los tiene 75% de los países que analizaste, que fueron 200. En estas cuatro categorías, la principal es la que tiene una policía predominantemente civil. Exacto, mira, haz de cuenta, es un análisis de los 200 países soberanos que existen en el mundo. Incluso hay algunos territorios como Puerto Rico, Hong Kong o Macao que se incluyeron porque su administración de policía es independiente. Sí. En este análisis, que prácticamente abarca todos los países del mundo, la idea central fue establecer quién estaba al mando. Es decir, si el mando era predominantemente civil, o sea, si había autoridades civiles al mando, si había una concurrencia entre organizaciones con mando que tenían un mando civil con uno militar, o si era predominantemente militar. Más o menos los números, la distribución es la siguiente: el 75% de los países tienen un mando civil completamente o predominantemente civil, que son las primeras dos categorías. Luego había una categoría en donde había un mando concurrente, es decir, había por un lado una policía nacional o el equivalente y una gendarmería nacional, es decir, un cuerpo de policía con entrenamiento militar. Y la cuarta y última categoría, que abarca más o menos el 16% de los países, era aquellos que tienen un mando enteramente militar o predominantemente militar, que sería el caso si, digamos, el dictamen se aprobara como está en este momento, cómo quedaría nuestro país, es decir, clasificado en esta cuarta categoría y un mando predominantemente militar. Y es interesante, pues la lista de países, estoy viendo aquí el mapa que incluye tu texto, pues países como en este continente, Nicaragua, Colombia, y hay que irnos a otros continentes para encontrar otros, en África, Mauritania, Chad, Angola, en Asia está Arabia Saudita, está Yemen, está Kazajistán, está Irán, está Birmania, es decir, estos son los países que tienen un mando predominantemente militar al que se quiere avanzar con la conformación de la Guardia Nacional de México. Bueno, creo que este es uno de los hallazgos del artículo, digamos que a mí también me sorprendió, y eso me llevó a ir un poquito más allá. Es decir, si te das cuenta, se trata de países que por lo regular son antidemocráticos, en vías de desarrollo, y muchos de ellos con problemas de seguridad, de represión, etcétera. Ahí mientras está, yo creo, que, digamos, muy claro los países más avanzados están en las primeras dos categorías, o sea, es decir, los países
más desarrollados, con mejores índices de seguridad, con menos homicidios dolosos, pues están bajo un mando civil o predominantemente civil. Y luego dices otra cosa muy interesante, que en los últimos 20 años, y mencionas una lista de países que han impulsado reformas para desaparecer las gendarmerías y contar solo con cuerpos civiles. Mencionas Austria, Bélgica, El Salvador, Guatemala, Luxemburgo, Serbia y Ucrania. Sí, a ver, eso es una tendencia muy interesante. Sí. Digamos, se pueden separar en dos grupos. Primero, grupos que están saliendo de dictaduras, o sea, como fue el caso de Salvador o Guatemala, donde la propia ciudadanía, una de sus exigencias, en los procesos de pacificación, algunos de ellos incluso se llevaron a cabo en México, las negociaciones, tenía que ver con desmilitarizar a las policías, es decir, pasar de policías con mandos militares, como en El Salvador y Guatemala, a policías civiles como las tienen en este momento. Digamos, eso no garantiza total eficiencia, pero es claro que había una exigencia por quitar a los mandos militares de la dirección de las policías. Y hay otro proceso, digamos, también muy interesante que se da en Europa, que incluye a Austria, Bélgica, Luxemburgo, Serbia y Ucrania, en donde a partir de los procesos de democratización, por ejemplo en Serbia, Ucrania, cuando cae o cuando se debilita el bloque comunista, pues tienden hacia desaparecer estas policías militarizadas que tenían el régimen soviético, o bien algo más cercano al enfoque democrático. En Austria y Bélgica lo que ha pasado es pues la no necesidad, digamos, después de salir de la Segunda Guerra Mundial y obviamente en estos procesos de democratización, de decir, a ver, realmente no necesitamos una policía con un mando militar que sea concurrente a la Policía Nacional, quedémonos solo con una policía de corte civil. Bueno, pues ahí están esos datos. Me pareció muy interesante el artículo que publicas en Nexos. Es muy relevante en el contexto de lo que se va a empezar a discutir a partir de hoy. Por último, antes de despedirnos, tu expectativa de estas audiencias. Para ser honesto, no tengo expectativas positivas del proceso. Creo que desde el gobierno federal se ha demostrado que ya se dieron los primeros pasos para consolidar la Guardia Nacional, es decir, que se llame a reclutas, que se dé presupuesto. Ya nos indica una clara disposición del partido que tiene mayoría en las cámaras de hacer pasar la medida. Creo yo que lo importante, digamos, y era la óptica del artículo, es que en nuestro país empecemos a discutir con datos y con evidencia los modelos que realmente nos convienen para la organización de los asuntos públicos. O sea, yo espero que al menos de este proceso lo que salga es mucha evidencia por parte de organizaciones ciudadanas de las posibilidades que tenemos para organizar en este caso los cuerpos de seguridad. Pues bien, Víctor Manuel, como siempre te aprecio mucho que estés con nosotros en el programa. No, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, un fuerte abrazo. Víctor Manuel Sánchez Valdés.